Muchas gracias, Adrián. Bueno, sin más trámite, Julia. Gracias. Bueno, vamos a entrar a esta parte de biodiversidad. La hemos comentado mucho en muchos foros, pero también en Ceiba. Entonces, voy a tratar de hacer un resumen muy apretado de temas para poder concluir ciertos retos. De entrada, un diagnóstico para que lo tengamos como referente. Las tendencias de pérdida de biodiversidad continúan. Estamos entre 10 y 100 veces más de lo que es la pérdida en sus tasas de lo que hubiera sido sin la acción humana. La gran diferencia ahora, que esto no es un fenómeno nuevo, eso ha sido parte de la historia de la vida, la gran diferencia es, uno, que está siendo causada por una especie, antes era por otro tipo de fenómenos, la especie humana, y dos, que el periodo en que están ocurriendo estos procesos son tan cortos que no hay oportunidad a el desarrollo de otros procesos evolutivos. Las causas las tenemos claramente identificadas, hay muchísimas evaluaciones con ello, lo hemos hablado en muchos momentos. La principal es la deforestación, y la deforestación por la producción de alimentos, principalmente, por mucho. Pero también la sobreexplotación de recursos, en el caso de las pesquerías, el tráfico ilegal, las especies invasoras, el tema de la contaminación por aguas negras y otra vez por agroquímicos, incendios como un tema que cada vez es más relevante en este asunto, y los impactos de la sinergia cambio climático con biodiversidad. La deforestación ocurre principalmente en los trópicos, el 80% de la deforestación mundial, y es ahí donde sabemos que existe entre el 60 y el 70% de la biodiversidad. En esos escenarios, pues ahí está México colocado. Primero, porque es un país muy diverso, y segundo, porque está precisamente en los trópicos. Y eso nos coloca en una situación de una enorme responsabilidad, primero global, y en una obligación nacional, porque es el patrimonio con el que México, uno, puede lograr su bienestar social con un uso adecuado de sus ecosistémicos que nosotros en la naturaleza, donde puede fortalecer formas distintas, oportunidades económicas de crecimiento a partir de nuestra propia biodiversidad, que haría además justicia a los que son los verdaderos de la biodiversidad, y porque estamos contribuyendo profundamente en nuestro país a alterar el curso de la evolución. O sea, ¿quiénes somos para interrumpir o cambiar la evolución? Cuando quería pasar a la parte de cómo plantear y aterrizar el tema en México, pensé que podía hacer un breve recorrido de las políticas públicas que han atendido este tema en la historia, hacer una breve evaluación para fortalecer el quehacer, pero preferí hacerlo en el contexto de un marco global, porque por el papel de México, porque tenemos una enorme responsabilidad frente al mundo y porque es una parte de la esencia de la agenda nacional. Entonces, en este marco orientador, pues, cómo concretizar, cómo aterrizar, cómo nacionalizar estas orientaciones globales. Y quería hacer un comentario de entrada que es como un referente al que me voy a estar refiriendo. Hemos tenido un pendulazo siempre en el tema de las políticas hacia la biodiversidad. Desde el no tocarla hasta la biodiversidad es de la gente. Y ni una ni otra nos funciona. Si no encontramos un justo medio en donde además todo cabe, todo debe caber y debe ser compatible, pero nos estamos moviendo dependiendo de las administraciones, dependiendo de las corrientes mundiales, etcétera, en este gran pendulazo. Y eso no solamente impacta en México, sino está ocurriendo en todos lados. Las grandes organizaciones dedicadas a la conservación han estado también
moviéndose. Pues de repente no hay recursos para esto y después no hay recursos para esto, y eso no nos está permitiendo hacer una planeación clara de largo plazo. Por eso me parece que es tan importante ese marco de referencia del marco mundial de la biodiversidad, el acordado en la COP15 en Montreal, que fue en el 2023. Tiene 4 grandes objetivos. El objetivo de la conservación, que es reducir el ritmo de esta pérdida de la biodiversidad. El objetivo de usar adecuadamente, sustentablemente, las llamadas contribuciones de la naturaleza para las personas, que es lo que todavía nosotros llamamos como los servicios ecosistémicos o servicios ambientales. El gran objetivo también del reparto equitativo de los beneficios de los recursos genéticos y el de las medidas de implementación y los recursos financieros. Yo me voy a concentrar en los primeros 2. Mariana ha hecho una gran exposición sobre toda la parte de los recursos financieros y no estoy en capacidad yo de hacer nada sobre los recursos genéticos, más allá de lo que me ha enseñado Alicia Mastretta, que también es miembro de CEIBA. Esos 4 grandes objetivos, pues, están traducidos en metas que algunas tienen una cuantificación más concreta y todas tienen ciertos plazos. Y las metas están reflejando estos grandes temas a los que me referí antes: la conservación, la planificación, la restauración, las especies invasivas, las especies, el detener las especies en proceso de extinción, la contaminación y después las vinculaciones con cambio climático, y después todas las metas que van referidas a los cómo: la transversalidad, la participación, la gobernanza, los mecanismos de seguimiento y monitoreo, el fortalecimiento de capacidades y la cooperación científica. Entonces, nosotros tenemos un marco de referencia aquí que no es que nos sorprenda y nos cambie las cosas, porque en realidad yo creo que desde la Semarnat con P hemos apuntado justamente en estas líneas y se ha mantenido que en la Secretaría ha habido una atención a todos estos temas de una u otra forma. No me voy a meter en sus cambios estructurales, si quieren agarrar ok y luego cómo cambió, pero siempre entre el INE, la CONADIO, la propia Secretaría, etcétera, siempre se han ido atendiendo de todos estos temas. No han estado ajenos en los últimos 30 años en las políticas nacionales y hemos hecho legislaciones muy importantes en ese contexto. Pero entonces hablemos un poco de las políticas que nos tocan para poder fortalecer estas metas. Empiezo por la meta 3, que es la de conservación. En la meta 3 de conservación tiene muchas otras cosas más allá de lo que se ha conocido como la meta 30-30, es decir, el conservar el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos para el año 2030. Esa se ha convertido un poco como el 1.5 de cambio climático. Lamentablemente hemos reducido demasiado todo este marco global al 30-30, es mucho más que eso, pero por lo menos esto sí es una orientación clara que ha entrado en muchos imaginarios y muchas conciencias también, que esto es algo que nos puede orientar a cómo movernos. El lograr la meta de 30-30 a mí me genera una preocupación de que se convierta en que quiero llegar al Foro de las Naciones Unidas en el año 30 a decir, México cumplió, porque entonces vamos a echar lo que sea a la meta 2030, y si uno observa si se conservó o no se conservó, y si eso sirvió para disminuir la pérdida de biodiversidad, ecosistemas y servicios ecosistémicos, quién sabe, pero el número lo vamos a poder lograr. Y temo que esa es un poco la ansiedad y la tendencia que nos está jalando. Y ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, que si no se cumple, no pasa nada. Es importante caminar, pero
es mucho más importante hacerlo con mucha solidez y no lograr metas por lograrlas. La más importante en términos cualitativos para realmente atender el gran principio que esta meta lleva de fondo, que es detener el proceso de la extinción y conservar de manera funcional, íntegra, sana los ecosistemas, pues es el instrumento que tenemos en áreas naturales protegidas. En áreas naturales protegidas tenemos un financiamiento este año, que fue una muy buena noticia de un incremento sustantivo que le va a permitir a la CONAM hacer muchas cosas que estaba tan baja, había bajado tanto que apenas va a poder respirar. No le va a permitir consolidar como tendría que hacerse. El problema que veo es que la CONAM, al menos por 6 años, insistió en que las áreas protegidas son de la gente, para la gente, y la conservación de esa biodiversidad es para su uso. Y entonces han generado una serie de expectativas en las que al objetivo del área natural protegida, que es conservar la biodiversidad, y por supuesto hacerlo compatible con las necesidades de la gente que es dueña de estos espacios, en los espacios en donde vive, donde hay comunidades, se ha colocado el grueso del financiamiento, o se colocó a todos los subsidios que tenía que ver con subsidios hacia las personas. Y se vació el recurso para la conservación, porque la conservación cuesta. Entonces, ¿qué hicimos las organizaciones de la sociedad civil? Pues a cada uno de los directores que andaba por las áreas en las que trabajamos, les prestamos los vehículos, los donamos, les ponemos la gasolina, les compramos las llantas, los hospedamos, les damos los viáticos, etcétera, para poder operar. O sea, la CONAM se quedó en la inanición por mucho tiempo. Creo que ahorita va a tener más recursos para poder tener esa presencia. Pero se ha generado esa expectativa, entonces, de que la gente demanda hoy los programas de subsidio para las comunidades, que desde su momento y en la Semarnat fue precisamente cuando empezamos con Carlos a hacer aquellos progres, cómo conjuntar las cosas, pero se convirtió en el eje central, pues, principal del financiamiento posterior, y eso yo lo veo como un riesgo. El otro problema que tenemos es que, además de esta presión y de la demanda social tan fuerte, que compite además, no quiero decir que no haya que apoyar a las comunidades que viven en las áreas protegidas, eso sería absurdo, es que no es de los recursos de la fuente de CONAM. Para eso existen los recursos de las otras instituciones que tienen que trabajar de manera coordinada bajo esa rectoría de la CONAM, a decir, aquí se requieren estos programas sociales, estos programas de fomento económico, estos programas de fomento productivo sustentables que tendrían que ver los recursos de otras instituciones. Yo creo que Pedro está caminando hacia allá. Y en ese sentido, el caso de lo que decía Mariana, de este convenio con Sembrando. Entonces, ojalá y eso realmente la CONAM logre ser la institución que coordine a las instituciones que tienen los recursos económicos para el fomento, atención social, económica y productiva de las comunidades que viven en las áreas naturales protegidas, y que no siga saliendo el recurso de la CONAM, que nunca va a alcanzar y que siempre va a generar altísimas tensiones. La última que quiero referirme con áreas protegidas es que se está decretando donde se puede, no donde se debe. No se está trabajando para poder llegar realmente a donde se debe. Y entonces, la buena noticia es que con el respiro y resurgimiento de la CONABIO se está actualizando el análisis de vacíos, que va a poner las prioridades territoriales de dónde está todavía la superficie en buen estado de conservación que no tiene ningún tipo de instrumento. Entonces, creo que ahí vamos a escuchar muy pronto, nos prometieron en el Consejo ya ahorita, pero en cualquier momento aparece el análisis. Ok, pues entonces muy próximamente vamos a tener ese análisis de vacíos
Y ese debe de ser el que guía. Más áreas protegidas, sí. ¿Cuáles? Las que vengan de allá. Decretar por decretar, no. Por eso no me gusta la propuesta del Golfo, la que se llama, creo que la bota, el calcetín, que es superficie y no es la necesidad desde la perspectiva de la universidad. Hay muchas otras formas de hacerlo. Entonces, bueno, cierro áreas protegidas porque arranco camino y no paro. Es que la alternativa, como no todo puede ser con áreas protegidas, el complemento es con las OMEX, las otras medidas efectivas de conservación. Gracias. En las OMEX hay una canasta. Qué bueno, pero aguas, porque es una canasta. Y entonces otra vez va a ser, échenle lo que puedan. Pago por servicios ambientales, un buen instrumento que puede ser parte de esa canasta. El pago por servicios ambientales es el instrumento que hace, es uno de los programas globales, mundiales, lo aplican muchísimos países, y el de México, junto con Costa Rica, son los más evaluados, más reconocidos por la cantidad de tiempo que lleva, por la continuidad de este programa, por la cantidad de superficie que conserva y por la eficiencia de que sí ha batido la deforestación. Pura buena noticia ahí. Pero el pago por servicios ambientales tiene varios problemas que se enfrentan, y es que, uno, no ha subido el apoyo y el subsidio desde el 2010. Eso significa que lo que antes tenía un costo de oportunidad frente a la parte productiva, hoy se quedó así. Estaba becerro, hectárea, pago, hectárea, que sea parejo, y hoy está 8-1. Entonces ya otra vez el campesino dice, ¡uy! Me está costando el programa. Dos, las reglas de operación cambian con mucha frecuencia y entonces genera mucha incertidumbre. Y tres, los presupuestos. Los presupuestos suben y bajan, y ahora bajan y bajan. Acaba de salir la convocatoria nacional y la convocatoria de la Selva Lacandona, que es un programa especial. Se aprobaron montones de hectáreas, montones de beneficiarios. En la Selva Lacandona se aprobaron prácticamente todos. Y la cantidad de recursos que tiene es 0 pesos. O sea, no hay recursos para este año. Ojalá, se fue Salvador, ojalá, y la Conagua transfiera, ponga y ejerza, pero así aparece el resultado. Aprobado sin recursos, todo el plan nacional. El año pasado al nacional tampoco hubo recursos. En fin, esto es un programa que tiene que tener una prioridad, porque junto con áreas protegidas es el complemento. Lo que no vale es la dominabilidad, porque muchas hectáreas están en las mismas áreas protegidas. Entonces, ahí tenemos otra tarea importantísima que habría que levantar, porque verdaderamente sí ha funcionado como un programa de abatimiento de la deforestación. Los otros, no me meto con mucho detalle en ellos, pero pues son difíciles de entender el alcance y si verdaderamente va a atender o no a la biodiversidad. Los refugios marinos, como estaban pensando, y el otro nombre raro que ni me acuerdo. Refugios pesqueros. Refugios pesqueros, sí, pero había otra cosa ahí que dijimos todos y que era eso. De prosperidad marina. Las áreas de prosperidad marina. En fin, no hay una claridad todavía de los instrumentos, no hay claridad de cuáles pueden ser instrumentos de largo plazo. A mí me encantan las ADCs porque abre mucho la posibilidad de la participación, pero si un compa dice, ya, adiós, pues adiós, y no puede cerrar, no pasa nada. No son instrumentos que queden en el largo plazo. El caso de las UMAS es el mismo. Las UMAS pueden ser instrumentos de conservación utilizando la biodiversidad, pero pues está dependiendo de la voluntad de la persona, que puede decir ya no, y hace el cambio del suelo. En fin, los OMEC tienen que ser un instrumento muy cuidadoso,
que debe ser gestionado y creo que la subsecretaria Marina lo está tratando de que sea así. Pero riesgos, corredores biológicos son MEX. Corredores biológicos, ¿qué son? Es unir esto y con esto en un paisaje que está completamente transformado. Si restauras, pues a lo mejor eso cabe como el corredor, pero es esto y corredor, entonces ya hiciste una inflación de superficie y lo metiste en una bronca que no es el caso. Entonces, la conectividad tiene que ser una esencia que nos una a que todas las metas de conservación y las OMEX logren tener estas conectividades, pero tenemos que cuidar muchísimo que no por cumplir las metas estemos metiendo lo que no debe de ser. En el caso de la restauración, la restauración se convirtió en los últimos años, después de la década de la restauración, etcétera, y siendo un gran objetivo del marco, la restauración agarró fuerza en nuestro país, la Alianza Nacional empujó fuertemente para ir hacia allá, pero de repente se despejó la alianza, no estoy entendiendo bien la importancia de la alianza, cuando ya el Plan Nacional se anuncia, siento que se ha desdibujado esta fuerza importante de la sociedad civil que apoyaba. El Plan Nacional es muy importante, tiene sus metas, tiene metas en muchos sentidos, de la restauración ecológica, productiva, etcétera. La presidenta anuncia la restauración del río Lerma, del río Toyac, del río Tula, pero el programa de restauración no tiene dinero. Entonces, lo que está haciendo es buscando las alianzas para que lo ejecuten la sociedad, bajen recursos internacionales y tampoco se ve claramente cómo van a poder sacar adelante estas metas. La CONAFOR tiene un rol en ello, por supuesto, pero los recursos económicos de la CONAFOR en este año también fueron tremendamente reducidos. En los otros temas que tienen que ver con, bueno, cómo se amarra pues, con el instrumento de la planeación, que es la meta 1. La planeación, nosotros tenemos un instrumento que es el ordenamiento ecológico del territorio, pero pues aquí tenemos expertos, ¿no? No hay dientes, se cambian, se hacen esfuerzos enormes para concretarlos y después no se acomoda a las presiones económicas y políticas y se ajustan, se cambian. Entonces, el ordenamiento se convierte en un instrumento pues, de papel, y incluso entra en contradicciones, y pues aquí el experto del otro lado de las contradicciones, los ordenamientos rurales con los urbanos, y la necesidad de hacer un solo instrumento de ordenamiento territorial. ¿Para dónde va eso? Pues quién sabe, pero creemos que esto parece que ya valió. Pero eso es un tema que sería como el amarre de todo esto. Oigan, ordenémonos, ¿no? Es lo más lógico en el territorio, pero no tenemos el instrumento con la fortaleza necesaria para lograrlo. Creo que es otro punto de agenda que no podemos soltar. Bueno, el otro tema es que creo que hay más oportunidades en esta administración de garantizar la incorporación de la información científica. Pero hoy siento que sí hay mucha más apertura. Quienes están más reticentes ahorita es la academia, porque ya se experimentaron los golpes con la CONAVIO. Entonces, volver a apostar a ese trabajo tan intenso cuando costó tantísimo para la comunidad académica ese vínculo, hay un cierto recelo que no lo veo tan claro que esté dispuesta a volcarse como se volcó en otros momentos. Yo creo que tenemos una tremenda obligación y necesidad, porque sin duda las cosas están mal, pero lo decía Rolando en otras palabras, de verdad van a estar muchísimo peor si no le entramos con toda la fuerza. O sea, las tendencias están,
y si no nos ponemos las super pilas, se va a poner infinitamente peor en todos los sentidos de lo que hemos hablado aquí. Estamos en la ventana de oportunidad todavía de hacerlo. Hay posibilidades, hay conocimiento, está, incluso el financiamiento no está bien colocado, pero hay forma de colocarlo correctamente. Tiene que ser una prioridad, como decía Gustavo, de la agenda nacional. En momentos lo vemos, en otros momentos no lo vemos. Lo que sí me queda claro es que ahorita tenemos la oportunidad de ventana. Está un equipo en la Semarnat de primerísima, de lujo. Está con toda la voluntad y la capacidad y la formación, pero no trae un quinto. Y eso no les va a permitir aprovechar la oportunidad que se abre en esa ventana que se cierra, esta oportunidad de poder hacer cambios estructurales importantes de largo plazo. Y yo creo que esa es una de las funciones que CEIBA tiene que seguir haciendo para empujar a que este equipo que existe hoy en la Secretaría se le generen las mejores condiciones posibles para poder hacer la chamba que saben que tienen que hacer, que quieren hacer